Una sola frase susurrada en la puerta del rancho, más próspero de todo el territorio de Nuevo México, cambió para siempre el destino de 5 almas y transformó la vida de un pueblo entero. «Señor, trabajo por comida para mis 4 pequeños», dijo la mujer con los labios agrietados por el sol del desierto y la mirada de quien ya había tocado todas las puertas sin respuesta. Era 1882. Y Jesse Blackwood, el vaquero más rico del condado de Sandstone Valley, poseía 2,000 cabezas de ganado y tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo que más necesitaba. Paisley Thorne, viuda y sin un centavo, llegó a su puerta con 4 bocas que alimentar y nada más que su voluntad de trabajar. Lo que Jesse hizo a continuación desafió todas las reglas del oeste salvaje y cambió la historia de Sandstone Valley para siempre. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El sol se desplomaba tras las montañas rocosas de Sandstone Valley, como una moneda de oro derretida, tiñendo el cielo de colores que solo el desierto de Nuevo México sabía pintar. Era el último viernes de septiembre de 1882 y el aire llevaba consigo el aroma seco de la salvia y el polvo que se alzaba desde los corrales, donde 2,000 cabezas de ganado esperaban el descanso nocturno. Jesse Blackwood se quitó el sombrero de ala ancha y se pasó la manga por la frente empapada en sudor. A sus 35 años, era dueño del rancho más próspero en 200 millas a la redonda. Sus tierras se extendían desde las colinas pedregosas del norte hasta el río Serpentín al sur, abarcando valles verdes donde pastaba el mejor ganado de la región. La casa principal, construida con piedra roja extraída de las propias montañas, se alzaba majestuosa bajo un cielo infinito, con sus amplios porches y ventanales que reflejaban los últimos rayos del sol. Pero esa noche, mientras observaba su imperio desde la galería de madera, Jesse sintió el mismo vacío que lo acompañaba cada atardecer desde hacía 3 años. El silencio del rancho ya no era paz. Era una condena. Sus botas resonaban solitarias sobre las tablas del porche cuando caminaba de un extremo al otro, esperando algo que no sabía definir. La casa que había construido para una familia bulliciosa permanecía tan silenciosa como un cementerio. Las habitaciones destinadas a risas y conversaciones albergaban únicamente el eco de sus propios pasos. La gran mesa del comedor, tallada en roble por los mejores artesanos de Santa Fe, esperaba en vano voces que la llenaran de vida. Cada noche, She cenaba solo mientras las velas se consumían en candelabros de plata que habían costado más que lo que muchos rancheros ganaban en un año. Su éxito era innegable. Había comenzado con nada más que un caballo, una pistola y la terquedad heredada de su padre escocés. Trabajó como vaquero durante 10 años, ahorrando cada centavo, durmiendo bajo las estrellas, comiendo frijoles fríos y carne salada. Luego compró su primera parcela de tierra árida que nadie más quería, descubrió agua subterránea y poco a poco construyó lo que ahora era el rancho Blackwood, un imperio ganadero que hacía que los banqueros de Albuquerque lo trataran con reverencia y que los comerciantes de Texas compitieran por sus contratos. Pero el dinero no podía comprar lo que Jesse más anhelaba, una voz familiar que lo recibiera al final del día, manos que prepararan café en las mañanas frías, alguien con quien compartir los amaneceres dorados sobre las montañas. Sus vaqueros, hombres leales como Maverick Benz y Nelson Cole, regresaban cada noche a sus propias familias en el pueblo de Dusty Creek, dejando a Jesse solo con sus pensamientos y el viento que susurraba secretos entre los álamos. Los viernes eran los peores.
Era el día en que pagaba salarios y los hombres partían al pueblo para gastar sus monedas en whisky, juegos de cartas y la compañía de mujeres que sabían hacer que un vaquero se sintiera menos solo. Jace tenía invitaciones permanentes a unirse a ellos, pero siempre declinaba, no porque se sintiera superior, sino porque la soledad compartida en una cantina le parecía aún más dolorosa que la soledad de su hogar. Esa noche, mientras el último trabajador desaparecía por el sendero polvoriento que conducía al pueblo, Jace encendió un cigarro cubano y contempló las estrellas que comenzaban a parpadear como diamantes en el terciopelo púrpura del cielo. El tabaco era de la mejor calidad, importado desde La Habana, pero su sabor no llenaba el vacío que crecía en su pecho como una herida que se negaba a sanar. Fue entonces cuando escuchó el crujido de ruedas sobre grava. Al principio pensó que alguno de sus hombres había olvidado algo y regresaba por ello. Pero el sonido era diferente, más lento y regular, como si quien condujera estuviera agotado o el vehículo estuviera en mal estado. Una carreta desvencijada emergió de la penumbra, tirada por un caballo tan flaco que sus costillas se marcaban bajo la piel opaca. El animal parecía a punto de colapsar, moviendo las patas con la determinación desesperada de quien sabe que detenerse significa muerte. La carreta era poco más que tablas unidas con clavos oxidados y cuerda, crujiendo con cada movimiento como si fuera a desarmarse en cualquier momento. Jace bajó del porche y se acercó lentamente, su mano descansando por instinto sobre la culata de su Colt 45, no por desconfianza, sino por la prudencia que había aprendido en años de vida, en territorio donde la supervivencia dependía de estar siempre alerta. Cuando la carreta se detuvo frente a la entrada principal, Jace pudo ver a sus ocupantes bajo la luz tenue de la luna creciente. Una mujer delgada sostenía las riendas con manos que temblaban de agotamiento. Su vestido, que una vez pudo haber sido azul, estaba descolorido por el sol y remendado en varios lugares con tela de diferente color. Un sombrero de paja deshilachado apenas protegía su rostro del viento nocturno. Pero Jas pudo ver ojos grandes y oscuros que brillaban con una mezcla de determinación y desesperación. Detrás de ella, amontonados como polluelos en busca de calor, se encontraban 4 pequeñas figuras. 2 muchachos que no pasarían de los 12 años, sus rostros sucios pero alerta, observando a Jace con la cautela de quienes han aprendido que los extraños pueden ser peligrosos. Una jovencita de tal vez 10 años abrazaba a una más pequeña, de no más de 6, ambas con vestidos que claramente habían pertenecido a alguien más grande antes de ser ajustados a sus diminutos cuerpos. La mujer descendió de la carreta con movimientos rígidos, como si cada músculo de su cuerpo protestara por el esfuerzo. Se dirigió hacia Jace con pasos inciertos, deteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que él pudiera ver las lágrimas que había estado conteniendo durante millas. «Señor», dijo con una voz ronca por la sed y el cansancio, «trabajo por comida para mis 4 pequeños». Las palabras cayeron en el aire nocturno como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que Jace sintió expandirse por todo su ser. No era una súplica, era una declaración. No pedía caridad, ofrecía intercambio. No buscaba lástima, demandaba dignidad. Jace se quitó el sombrero lentamente, un gesto de respeto automático ante el coraje puro que irradiaba esa mujer destrozada, pero no derrotada. En 35 años de vida, había visto muchas formas de supervivencia en el territorio salvaje, pero nunca había presenciado una determinación tan feroz envuelta en tanta vulnerabilidad. «Señora», respondió con una voz más suave de lo que había usado en meses. «¿Cómo se llama?» «Paisley Thorne», dijo ella, alzando el mentón con una dignidad que las circunstancias no habían logrado quebrar. «Y estos son Emma Samuel, Grace y el pequeño Thomas». Los nombres flotaron en el aire como una melodía olvidada, llenando espacios vacíos que Jace no sabía que existían en su alma.
Por primera vez en 3 años, el silencio del rancho se rompió con algo más que el viento y el lamento del ganado. En ese momento, bajo las estrellas de Nuevo México, dos mundos completamente diferentes colisionaron, el del vaquero próspero que tenía todo excepto lo que importaba, y el de la mujer valiente que no tenía nada excepto lo que más valor tenía en el mundo. Ninguno de los dos sabía que esa noche cambiaría sus vidas para siempre. La mañana siguiente amaneció con el mismo cielo azul intenso que había saludado a Jace Blackwood durante 15 años como dueño del rancho Blackwood, pero algo había cambiado en el aire. Era como si la llegada nocturna de Paisley Thorne y sus 4 pequeños hubiera alterado la frecuencia misma de la tierra. Jace despertó antes del alba como siempre, pero por primera vez en años no fue el silencio lo que lo sacó del sueño. Desde la cocina llegaban sonidos que había olvidado que existían: el tintineo de platos, el chisporroteo de tocino en la sartén, el murmullo suave de voces conversando en susurros para no despertar a la casa. Se vistió lentamente, aún procesando los eventos de la noche anterior. Después de escuchar la propuesta de Paisley, había actuado por instinto más que por razón. Les había ofrecido el granero convertido para pasar la noche, les había dado agua fresca del pozo, y les había servido los restos de su cena, pan casero, queso curado y carne fría, que habría alimentado a una familia completa durante 2 días. Pero lo que más lo había impactado no fue la gratitud desesperada de Paisley, sino la manera en que los 4 pequeños habían comido en silencio, con modales perfectos, a pesar del hambre evidente, partiendo cada pedazo de pan en porciones iguales y asegurándose de que el más pequeño, Thomas, comiera primero. Eran señales de una educación que trascendía las circunstancias, de una familia que había conocido tiempos mejores. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Ahora, mientras se dirigía hacia la cocina, Jace recordó fragmentos de la conversación que había mantenido con Paisley, después de que los pequeños se durmieran. Su esposo, William Thorne, había sido maestro de escuela en un próspero pueblo minero llamado Silver Ridge, a 150 millas al este. Habían vivido cómodamente hasta que una epidemia de fiebre amarilla devastó la comunidad. William fue uno de los primeros en morir, dejando a Paisley con 4 bocas que alimentar y ninguna fuente de ingresos. La mina cerró. El pueblo se vació. Los acreedores se llevaron todo: la casa, los muebles, incluso los libros de William. Paisley había vendido todo lo que tenía valor, incluidas sus joyas de boda, para comprar la carreta destartalada y el caballo moribundo que los había traído hasta Sandstone Valley. Hemos estado viajando durante 2 semanas, le había contado con una voz que mantenía la compostura a pesar de todo. Tocando puertas, buscando trabajo. Algunos nos dieron comida por lástima, otros nos echaron por vagabundos. Pero yo no quiero caridad, señor Blackwood. Quiero trabajar. Jace había visto el orgullo ardiendo en sus ojos como brasas en la oscuridad, y había reconocido algo familiar. Era la misma determinación que lo había llevado a él de vaquero sin tierra a propietario de un imperio ganadero. Al entrar en la cocina, se detuvo en el umbral. La transformación era asombrosa. Paisley había encontrado los ingredientes básicos en su despensa bien surtida, y había preparado un desayuno que parecía sacado de los recuerdos de su infancia en Escocia. Huevos revueltos perfectos, tocino crujiente, tortillas de harina hechas a mano, frijoles refritos con especias que llenaban el aire de aromas celestiales. Los 4 pequeños estaban sentados alrededor de la gran mesa de roble, con las manos limpias y el cabello peinado. Emma, la mayor, ayudaba al pequeño Thomas a cortar su tocino en pedazos manejables. Samuel y Grace conversaban en voz baja sobre los caballos que habían visto en los corrales, sus ojos brillando con la emoción de estar en un verdadero rancho ganadero. «Buenos días, señor Blackwood», dijo Paisley al verlo. Llevaba puesto uno de sus delantales limpios que había encontrado en el armario de la cocina,
y su cabello castaño estaba recogido en un moño pulcro. A la luz del día, Jace pudo ver que era más joven de lo que había parecido la noche anterior. Tal vez, de 25 años, con rasgos delicados, que el cansancio y la preocupación habían endurecido prematuramente. «Buenos días, señora Thorne», respondió, consciente de que era la primera conversación matutina que tenía en su propia cocina en 3 años. «Esto huele increíble». Los pequeños lo observaron con curiosidad respetuosa mientras se sentaba en su lugar habitual en la cabecera de la mesa. Por primera vez, la silla no se sintió como un trono solitario, sino como parte de un círculo familiar. Durante el desayuno, Jace aprendió más sobre cada uno de los pequeños. Emma, de 12 años, había heredado la inteligencia de su padre y podía leer y escribir mejor que muchos adultos. Samuel, de 10, tenía una fascinación natural por los animales y había estado preguntando sobre las diferentes razas de ganado desde que despertó. Grace, de 8 años, poseía una voz melodiosa y había cantado suavemente a Thomas durante la noche para ayudarlo a dormir. Thomas, el más pequeño, era un torbellino de energía contenida que claramente estaba luchando por mantener los modales en presencia del señor del rancho. Después del desayuno, mientras Paisley limpiaba los platos con una eficiencia que hablaba de años de práctica, Jace salió al porche para fumar su cigarro matutino y pensar. Sus vaqueros comenzarían a llegar en 1 hora para comenzar las labores del día, y necesitaba decidir qué hacer con sus huéspedes inesperados. La lógica le decía que les diera provisiones y dinero suficiente para llegar al siguiente pueblo. Era lo que cualquier caballero haría. Pero algo más profundo, algo que había estado dormido durante años, se rebelaba contra esa solución fácil. Observó a través de la ventana cómo Paisley organizaba la cocina con movimientos seguros y eficientes. Cada plato tenía su lugar, cada utensilio su función. En 20 minutos había transformado el espacio de una cocina funcional, pero fría en el corazón cálido de un hogar. Los pequeños habían salido al patio trasero y exploraban con la cautela de quienes habían aprendido a no tocar nada sin permiso. Samuel se había acercado a los corrales y observaba a los caballos con una admiración que no podía ocultar. Emma leía un libro que había encontrado en la biblioteca de Jace, sentada bajo la sombra de un álamo. Grace y Thomas jugaban un juego silencioso con piedritas, riéndose en susurros para no molestar. Fue entonces cuando Maverick Vance llegó para el trabajo, montando su caballo Zaino con la confianza de quien había sido capataz del rancho durante 8 años. Era un hombre de 40 y tantos años, con bigote gris y ojos que no perdían detalle. Al ver a los pequeños en el patio, detuvo su caballo y le dirigió a Shies una mirada interrogante. «Jefe», dijo desmontando y acercándose al porche, «tenemos visita». Jace apagó su cigarro contra la barandilla de madera. «Algo así. Una familia que necesita ayuda». Maverick asintió lentamente. En el territorio, no era raro que las familias en problemas buscaran refugio temporal en los ranchos prósperos. Pero había algo en la expresión de Jace que le indicó que esta situación era diferente. «¿Cuánto tiempo se quedarán?», preguntó. Esa era la pregunta que había estado atormentando a Jace desde que despertó. La respuesta sensata era «solo hasta que puedan seguir su camino». Pero mientras observaba a Samuel acercarse tímidamente a uno de los potros más jóvenes, extendiendo su mano pequeña para que el animal la oliera, Jace sintió algo que no había experimentado en años. Propósito. Durante 3 años había manejado el rancho como una máquina perfecta de hacer dinero. Sus libros de contabilidad estaban impecables, sus pastizales verdes, su ganado gordo y saludable. Pero había perdido la razón por la cual había construido todo esto en primer lugar: crear un legado, un hogar, algo que trascendiera su propia existencia. «No lo sé todavía», respondió finalmente. «Pero la señora Thorne necesita trabajo, y nosotros necesitamos a alguien que sepa manejar una casa como es debido».
Era una verdad a medias, pero Maverick no presionó. Había trabajado lo suficiente con Jace para reconocer cuando su jefe había tomado una decisión, incluso si aún no estaba dispuesto a admitirla. Cuando Nelson Cole y los otros vaqueros llegaron, encontraron a Jace organizando las tareas del día con una energía que no habían visto en meses. Había algo diferente en él, una chispa en los ojos, una ligereza en sus movimientos. Durante el almuerzo, Paisley sirvió una comida que hizo que los hombres guardaran silencio de asombro: estofado de res con verduras, pan casero aún caliente del horno y un pastel de manzana que olía a canela y recuerdos de hogar. «Señora», dijo Nelson Cole, quitándose el sombrero, «hace años que no comíamos así de bien». Paisley sonrió tímidamente, y Jace notó cómo el cumplido iluminó su rostro de una manera que la hacía parecer años más joven. Esa noche, después de que los pequeños se durmieran en el granero convertido que Gas había equipado con camas apropiadas y una estufa pequeña, él y Paisley se sentaron en el porche bajo las estrellas. «Señor Blackwood», comenzó ella, «he estado pensando en su oferta. Si me permite quedarme y trabajar aquí, ¿qué esperaría exactamente de mí?» Jace miró hacia las montañas que se recortaban contra el cielo estrellado. «Honestamente, señora Thorne, no estoy seguro. Solo sé que en 24 horas usted ha traído más vida a este lugar de la que había tenido en 3 años». Paisley siguió su mirada hacia las montañas. «Mis pequeños necesitan estabilidad, han perdido mucho, y yo no puedo permitirme cometer errores». «Entonces no los cometa», dijo Jace simplemente. «Quédese, trabaje aquí, deje que este lugar sea el hogar que sus pequeños necesitan». Las palabras sorprendieron a Jace tanto como a Paisley. No había planeado decirlas, pero una vez pronunciadas, supo que eran verdad. En el silencio que siguió, ambos sintieron que algo había cambiado irrevocablemente. El vaquero solitario y la viuda desesperada habían encontrado algo que ninguno había estado buscando conscientemente: una segunda oportunidad. Los días que siguieron a la decisión de Paisley de quedarse en el rancho Blackwood transcurrieron con una rapidez que sorprendió a todos los involucrados. Era como si el ritmo mismo de la vida en Sandstone Valley se hubiera acelerado, alimentado por una energía nueva que irradiaba desde la casa principal hasta los rincones más remotos de la propiedad. Jace había asignado a Paisley un salario modesto, pero justo $25 al mes, más comida y alojamiento para ella y sus 4 pequeños. Era más de lo que muchas mujeres ganaban en el territorio, pero menos de lo que valía el trabajo que estaba realizando. En una semana había transformado la casa de un refugio funcional para un hombre soltero en un verdadero hogar familiar. La transformación comenzó en la cocina, pero se extendió como ondas en un estanque. Paisley descubrió que Jace tenía una despensa increíblemente bien surtida, pero tristemente subutilizada. Había importado especias desde Santa Fe que permanecían sin abrir, conservas gourmet que se cubrían de polvo, y utensilios de cocina de la mejor calidad que solo se usaban para preparar comidas básicas y solitarias. Bajo las manos expertas de Paisley, esos ingredientes cobraron vida. Sus cenas se convirtieron en eventos que los vaqueros esperaban con anticipación. Maverick Vance, quien había estado comiendo frijoles y carne salada durante 8 años, declaró que el estofado de Paisley era mejor que el de mi propia madre, que Dios la tenga en su gloria. Pero la influencia de Paisley se extendía mucho más allá de la cocina. Había reorganizado las habitaciones de la casa con un ojo para la funcionalidad y la calidez. Las cortinas que habían permanecido cerradas durante años ahora dejaban entrar la luz del sol de la mañana. Los muebles pesados y oscuros se habían reacomodado para crear espacios de conversación acogedores. Flores silvestres recogidas por Grace aparecían en jarrones por toda la casa, añadiendo toques de color que contrastaban hermosamente con la piedra roja de las paredes. Los pequeños, por su parte, se habían adaptado a la vida del rancho con una facilidad
que hablaba tanto de su resistencia como de su necesidad desesperada de estabilidad. Emma había encontrado la biblioteca personal de Gaze y había comenzado a catalogar sus libros con el entusiasmo de una bibliotecaria profesional. Descubrió volúmenes de historia, literatura clásica y tratados sobre ganadería que había coleccionado durante años, pero rara vez consultaba. Samuel se había convertido en la sombra no oficial de Maverick Vance, siguiendo al capataz por los corrales y absorbiendo conocimientos sobre caballos con una sed insaciable. Tenía un talento natural para calmar a los animales nerviosos y más de una vez había logrado acercarse a potros salvajes que rehuían el contacto con los vaqueros experimentados. Grace había encontrado su lugar ayudando a su madre en la casa, pero también había descubierto una pasión por la jardinería. Había comenzado un pequeño huerto detrás de la cocina, plantando hierbas medicinales y vegetales que mejorarían las comidas familiares. Sus manos pequeñas parecían tener magia con las plantas, y ya había logrado que crecieran tomates y chile en el suelo árido del desierto. Thomas, el más pequeño, se había convertido en la mascota no oficial del rancho. Su risa cristalina resonaba por los patios, y tenía la capacidad única de hacer sonreír incluso a los vaqueros más duros después de días difíciles de trabajo. Había adoptado a un cachorro abandonado que había aparecido en la propiedad, y la pareja se había vuelto inseparable. Pero fue durante la tercera semana cuando Gaze descubrió el verdadero talento de Paisley, el que cambiaría para siempre la fortuna del rancho Blackwood. Había regresado temprano de revisar las cercas del sector norte y encontró a Paisley en el estudio que había servido como su oficina durante años. Estaba sentada frente a su escritorio de caoba, con los libros de contabilidad abiertos y varios papeles esparcidos a su alrededor. Su expresión era de concentración intensa, y no notó su presencia hasta que él carraspeó suavemente. «Señor Blackwood», dijo levantándose rápidamente, con las mejillas sonrojadas. «Le pido disculpas. Solo estaba, es decir, no pretendía entrometerme en sus asuntos privados». Jace se acercó al escritorio y vio que había estado examinando sus registros financieros con el ojo experto de alguien que entendía de números. «¿Encontró algo interesante?», preguntó, genuinamente curioso. Paisley vaciló, mordiéndose el labio inferior en un gesto que había comenzado a resultarle familiar. «Señor, antes de casarme, trabajé como contadora para el banco de Silver Ridge. William, mi esposo, insistió en que dejara el trabajo después de la boda. Pero siempre mantuve el interés por los números». Se dirigió hacia la ventana, mirando hacia los pastizales que se extendían hasta el horizonte. «He estado observando el movimiento del rancho durante estas semanas, y creo que hay oportunidades que está perdiendo». Jace se sentó en la silla que ella había ocupado y examinó los papeles. Había reorganizado sus registros de una manera que hacía que los patrones fueran mucho más claros. Había identificado fluctuaciones estacionales en los precios del ganado. Había calculado costos de alimentación versus ganancias de peso, y había creado proyecciones que él nunca había considerado. «Explíqueme», dijo, genuinamente intrigado. Paisley regresó al escritorio, su timidez inicial reemplazada por el entusiasmo profesional. «Está vendiendo su ganado a precios uniformes durante todo el año, pero el mercado fluctúa significativamente. Si retuviera el 20% de su ganado joven y los alimentara durante el invierno, podría venderlos en primavera cuando los precios suben hasta un 40%. Señaló una serie de números que había calculado. «También he notado que está comprando forraje de un proveedor en Albuquerque, pero hay una granja a solo 50 millas que podría suministrarle la misma calidad a un precio 30% menor. Los costos de transporte seguirían siendo menores que el precio actual». Jace estudió los números con creciente asombro. Las proyecciones de Paisley mostraban que podría aumentar sus ganancias anuales en casi un 30% sin invertir capital adicional significativo, simplemente optimizando operaciones existentes. «¿Cómo descubrió todo esto?», preguntó.
He estado hablando con sus vaqueros durante las comidas, respondió Paisley. Maverick conoce los patrones de pastoreo mejor que nadie, y Nelson tiene excelentes contactos con otros rancheros. Los hombres saben más de lo que creen. Solo necesitaban a alguien que organizara la información. Esa noche, durante la cena, Jace anunció a sus empleados que Paisley se convertiría en su asistente administrativa oficial, con un aumento salarial que reflejaba sus nuevas responsabilidades. La noticia fue recibida con aprobación unánime. En las 3 semanas que llevaba en el rancho, se había ganado el respeto de todos los hombres. Pero fue Maverick quien articuló lo que todos habían estado pensando. Jefe, dijo después de que Paisley se retirara a acostar a los pequeños, esa mujer es oro puro. No solo cocina como un ángel y mantiene la casa como un palacio, sino que tiene un cerebro para los negocios que vale su peso en ganado. Jace asintió, pero había algo más que admiración profesional en sus pensamientos esa noche. Durante las últimas semanas, había comenzado a buscar excusas para pasar tiempo en la casa en lugar de en los campos. Había empezado a esperar las conversaciones nocturnas en el porche, cuando Paisley compartía historias de su vida anterior y él hablaba de sus sueños para el rancho. Había momentos cuando ella reía por algo que Thomas había hecho, cuando concentraba toda su atención en uno de los problemas del rancho, cuando cantaba suavemente mientras preparaba la cena, en los que Jace sentía algo que no había experimentado desde la juventud. No era solo atracción, aunque eso también estaba presente. Era algo más profundo, el reconocimiento de que había encontrado no solo una empleada excepcional, sino una verdadera compañera. Pero Paisley había sido clara desde el principio sobre las limitaciones de su situación. Era una viuda con 4 pequeños que dependían de ella, una mujer que había perdido todo una vez y no podía permitirse el lujo de arriesgar la estabilidad recién encontrada por sentimientos románticos. Su relación con Jace era profesional y cordial, pero mantenía una distancia cuidadosa que él respetaba, aunque cada vez le costara más trabajo. Una noche de octubre, mientras revisaban juntos los planes para las ventas de ganado de primavera, Paisley levantó la vista de los números y sorprendió a Jace observándola con una intensidad que hizo que el aire entre ellos se cargara de tensión. Señor Blackwood, dijo suavemente, espero que entienda que mi prioridad siempre serán mis pequeños. Todo lo que hago, cada decisión que tomo, debe ser pensando en ellos primero. Lo entiendo, respondió Jace, aunque su voz salió más ronca de lo que pretendía. Y admiro esa dedicación. Es una de las cualidades que más respeto en usted. Paisley sostuvo su mirada por un momento, que se extendió más de lo apropiado, y Josh vio algo en sus ojos que no era solo gratitud profesional. Pero el momento se rompió cuando Thomas apareció en el umbral, frotándose los ojos somnolientos y buscando a su madre. Mientras Paisley lo llevaba de vuelta a la cama, Josh permaneció en el estudio, mirando los números que ella había organizado, pero pensando en algo completamente diferente. Se estaba enamorando de Paisley Thorne, y aunque ella había dado señales sutiles de que sus sentimientos podrían ser correspondidos, ambos sabían que su situación era mucho más compleja que un simple romance. Ella no era solo una mujer. Era una madre con responsabilidades que trascendían sus propios deseos. Y él no era solo un hombre, era su empleador, con todo el desequilibrio de poder que eso implicaba. Pero mientras escuchaba su voz suave cantando una canción de cuna a Thomas, en la habitación de al lado, Jace supo que ya no podía imaginar el rancho Blackwood sin Paisley y sus pequeños. Se habían convertido en algo más que empleados. Se habían convertido en su familia. Lo que no sabía era que fuerzas mucho más oscuras ya habían comenzado a moverse, amenazando con destruir la felicidad frágil que había comenzado a florecer en las tierras áridas de Sandstone Valley.
El invierno llegó temprano a Sandstone Valley, trayendo consigo vientos fríos que descendían de las montañas rocosas y noches tan claras que las estrellas parecían diamantes incrustados en terciopelo negro. Era diciembre de 1882 y hacía 3 meses que Paisley Thorne y sus 4 pequeños habían transformado no solo el rancho Blackwood, sino la vida misma de Jace. Las proyecciones financieras de Paisley habían resultado ser conservadoras. El nuevo sistema de ventas estacionales había aumentado las ganancias del rancho en un 35%, y los contactos que había establecido con proveedores locales habían reducido los costos operativos significativamente. Pero más allá de los números, había creado algo que Jace no sabía que necesitaba desesperadamente: un sentido de propósito que trascendía la mera acumulación de riqueza. La casa principal había experimentado una metamorfosis completa. Lo que antes era una estructura impresionante, pero fría, ahora pulsaba con vida familiar. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién molido y el pan horneándose, mezclado con las risas de los pequeños y el murmullo de conversaciones matutinas. Las noches se extendían alrededor de la gran chimenea de piedra, donde Paisley cosía, mientras los pequeños hacían sus tareas escolares, y Jace leía en voz alta historias de aventuras que hacían que los ojos de todos brillaran de emoción. Emma había establecido una escuela improvisada en la biblioteca, donde no solo continuaba su propia educación, sino que había comenzado a enseñar a leer a algunos de los hijos más jóvenes de los vaqueros. Su inteligencia natural había florecido bajo la tutela indirecta de Jace, quien había descubierto que disfrutaba explicándole conceptos de matemáticas avanzadas y discutiendo los libros que ella devoraba con voracidad insaciable. Samuel se había convertido en un jinete natural bajo la guía paciente de Maverick Vance. Tenía una conexión instintiva con los caballos que impresionaba incluso a los vaqueros más experimentados. Había comenzado a trabajar con los potros más jóvenes, enseñándoles comandos básicos con una suavidad que contrastaba dramáticamente con los métodos tradicionales de doma. Su éxito había sido tan notable que Jace había comenzado a considerar desarrollar un programa de cría especializado en caballos de trabajo inteligentes. Grace había expandido su jardín hasta convertirlo en una operación que suministraba verduras frescas, no solo para la casa principal, sino para todas las familias del rancho. Había aprendido técnicas de conservación que permitían mantener provisiones durante el invierno, y había comenzado a experimentar con hierbas medicinales que preparaba en tinturas y ungüentos que aliviaban todo desde dolores musculares hasta resfriados comunes. Thomas, ahora de 7 años, había desarrollado una personalidad que combinaba la travesura infantil con una sabiduría sorprendente para su edad. Se había convertido en el diplomático no oficial del rancho, capaz de mediar disputas entre los vaqueros con una lógica simple pero efectiva que frecuentemente avergonzaba a los adultos involucrados. Pero fue en las noches de diciembre, cuando las primeras nevadas cubrieron las montañas con mantos blancos, que Jace se dio cuenta de cuánto había cambiado su propia vida. Una noche particularmente fría, mientras trabajaba tarde en su estudio, revisando contratos para la próxima temporada, Paisley apareció con una taza de chocolate caliente especiado con canela. «Está trabajando demasiado tarde otra vez», dijo con una suavidad que había reemplazado la formalidad inicial de sus interacciones. Durante los meses de convivencia, la distancia profesional había dado paso a una familiaridad cálida que ninguno de los dos había verbalizado, pero ambos valoraban profundamente. «Los contratos de primavera no se negocian solos», respondió Goyas, aceptando la taza con gratitud. El chocolate estaba perfectamente preparado, rico pero no empalagoso, con un toque de especias que calentaba desde adentro. Paisley se sentó en la silla frente a su escritorio, un gesto que se había vuelto natural durante sus sesiones de trabajo nocturnas. Llevaba un chal de lana azul que había tejido durante las tardes junto a la chimenea, y su cabello castaño reflejaba la luz dorada de la lámpara de aceite.
Y he estado pensando en las proyecciones para el próximo año, dijo, sacando una pequeña libreta donde había estado anotando ideas. Si expandimos el programa de cría de caballos que Samuel ha estado desarrollando, podríamos crear una fuente de ingresos completamente nueva. Durante la siguiente hora, discutieron planes que se extendían mucho más allá de simples transacciones comerciales. Hablaron de crear un legado, de construir algo que perdurarían durante generaciones. Paisley había comenzado a referirse al rancho como nuestro, en lugar de suyo, y Jace había notado el cambio con una calidez que se extendía mucho más allá de la satisfacción profesional. Paisley, dijo finalmente, usando su nombre de pila por primera vez sin el formal señora Thorne. El nombre se sintió natural en su lengua, como si hubiera estado esperando meses para pronunciarlo sin barreras formales. Ella levantó la vista, sorprendida por el cambio pero no incómoda. ¿Sí? ¿Es feliz aquí? La pregunta surgió de una necesidad profunda de confirmación, de saber que la estabilidad que él valoraba tanto era igualmente apreciada por ella. Paisley dejó su libreta y lo miró directamente a los ojos. Más feliz de lo que he sido en años, respondió con una honestidad que hizo que el corazón de Jace se acelerara. Mis pequeños están floreciendo de maneras que nunca pensé posibles después de perder a William. Emma está aprendiendo cosas que no podría aprender en ninguna escuela formal. Samuel ha encontrado su vocación. Grace está desarrollando talentos que ni siquiera sabía que tenía. Y Thomas vuelve a ser un pequeño feliz. Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz era más suave. Y yo había olvidado lo que se sentía, tener un propósito más allá de la mera supervivencia. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de significado. Ambos sabían que habían cruzado una línea invisible, que habían pasado de una relación laboral a algo mucho más personal. «Hay algo que quiero mostrarle», dijo Jace, levantándose abruptamente. Fue hacia un armario cerrado con llave y extrajo un conjunto de planos arquitectónicos que había mantenido guardados durante años. Los extendió sobre el escritorio y Paisley se acercó para examinarlos. Eran diseños para una expansión de la casa principal, habitaciones adicionales, una sala de estar más grande, un comedor formal y, lo más notable, una escuela completamente equipada con biblioteca adjunta. «Los encargué hace 5 años», explicó Jace, «cuando pensé que algún día tendría una familia propia. Nunca los usé porque esa familia nunca llegó». Paisley estudió los planos con la misma atención que dedicaba a los libros de contabilidad. «Son hermosos», murmuró. «Especialmente la escuela. Emma estaría en el paraíso». «Quiero construirlos», dijo Jace, y su voz llevaba una determinación que no había sentido en años. «Quiero que este lugar sea verdaderamente un hogar, no solo para mí, sino para...» Se detuvo, consciente de que estaba a punto de cruzar otra línea. «¿Para quién?», preguntó Paisley, suavemente. Jace la miró, viendo no solo a la mujer competente que había revolucionado su negocio, sino a la madre devota que había traído risas a su casa, a la compañera intelectual que desafiaba sus ideas y lo inspiraba a pensar más allá del presente inmediato. «Para ustedes», dijo finalmente. «Para Emma y su sed de conocimiento, para Samuel y su don con los animales, para Grace y su jardín en expansión, para Thomas y su risa que hace que cada día valga la pena. Y para usted, Paisley, porque usted ha convertido esta casa en algo que nunca supe que podía ser». Las lágrimas aparecieron en los ojos de Paisley, pero no eran lágrimas de tristeza. «Jace», dijo, usando también su nombre de pila por primera vez, «no puedo pedirle que haga algo así por nosotros». «No se lo estoy pidiendo», respondió él, acercándose hasta que pudo tomar sus manos entre las suyas. «Se lo estoy ofreciendo, no como su empleador, sino como el hombre que se ha enamorado de usted y de la familia que ha traído a mi vida». El momento se suspendió entre ellos como una promesa no pronunciada,
Paisley no retiró sus manos, y Jace pudo sentir el pulso acelerado en sus muñecas. Jace susurró, «Yo también, es decir, he llegado a sentir». Luchó por encontrar las palabras para expresar emociones que había estado reprimiendo durante meses. Fue entonces cuando Thomas apareció en el umbral, frotándose los ojos y arrastrando su manta favorita. «Mamá», dijo con voz soñolienta, «tuve una pesadilla». El momento se rompió, pero no desapareció. Mientras Paisley consolaba a Thomas y lo llevaba de vuelta a la cama, Jace permaneció en el estudio, mirando los planos arquitectónicos y sintiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Esa noche, ninguno de los dos durmió inmediatamente. Paisley se quedó despierta, pensando en las implicaciones de lo que había estado a punto de confesar, y Jace permaneció junto a la ventana, observando las montañas nevadas y planeando no solo la construcción de nuevas habitaciones, sino la construcción de una vida completamente nueva. Lo que ninguno de los dos sabía era que en el pueblo de Dusty Creek, a 10 millas de distancia, ya habían comenzado a circular rumores sobre el arreglo poco convencional en el rancho Blackwood, y que esos rumores pronto llegarían a oídos de personas que verían en la felicidad de Jace una oportunidad para su propia ganancia. La tormenta se acercaba a Sandstone Valley, pero esa noche, en la calidez de la casa principal, dos corazones solitarios habían encontrado finalmente el coraje de reconocer lo que había estado creciendo entre ellos durante meses, un amor que trascendía las circunstancias y prometía transformar no solo sus vidas, sino el destino mismo del rancho que se había convertido en su hogar. La llegada de la primavera de 1883 trajo consigo no solo el deshielo de las montañas y el reverdecer de los pastizales, sino también la materialización de rumores que habían estado fermentando durante el invierno en las cantinas y tiendas de Dusty Creek. Lo que había comenzado como conversaciones casuales sobre el arreglo inusual en el rancho Blackwood había evolucionado hacia algo mucho más siniestro. Kelvin Albright, el banquero principal de Dusty Creek, había estado observando el éxito creciente del rancho Blackwood con una mezcla de admiración profesional y envidia personal. Durante años había intentado convencer a Jace de que expandiera sus operaciones solicitando préstamos sustanciales del banco, préstamos que habrían generado intereses considerables y, más importante, habrían dado a Albright una influencia significativa sobre las decisiones del rancho más próspero de la región. Pero Jace había sido consistentemente cauteloso con las deudas, prefiriendo crecer orgánicamente con las ganancias reinvertidas. Esta conservación fiscal, que anteriormente había sido simplemente frustrante para Albright, ahora se había vuelto problemática. Los informes de los aumentos de productividad del rancho, combinados con los rumores sobre la influencia poco apropiada de Paisley Thorne, habían dado a Albright exactamente la palanca que necesitaba. Una mañana de abril, mientras Jace revisaba los corrales con Samuel, quien había desarrollado un ojo extraordinario para identificar problemas de salud en el ganado antes de que se volvieran serios, Maverick Vance se acercó con una expresión que Jace no había visto en 8 años de trabajar juntos. «Jefe», dijo Maverick, desmontando su caballo con movimientos más tensos de lo usual, «necesitamos hablar en privado». Jace siguió a su capataz hacia el granero principal, consciente de que Samuel los observaba con la percepción intuitiva que había desarrollado durante sus meses en el rancho. El muchacho había aprendido a leer las tensiones adultas con una precisión que a veces resultaba desconcertante. «¿Qué pasa, Maverick?», preguntó Hodges una vez que estuvieron solos entre las pacas de heno que Grace había ayudado a organizar según un sistema que maximizaba tanto el almacenamiento como la ventilación. Maverick se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello gris. «Estuve en el pueblo ayer para recoger suministros. Hay conversaciones circulando que no me gustan». «¿Qué tipo de conversaciones?» «Sobre usted y la señora Thorne. Kelvin Albright ha estado insinuando que su arreglo no es apropiado para un hombre en su posición». Maverick escupió en el suelo,
un gesto que indicaba exactamente lo que pensaba de tales insinuaciones. Dice que está poniendo en riesgo la reputación del rancho al mantener a una mujer sin chaperón apropiado. Jace sintió una furia fría subiendo por su pecho. ¿Y desde cuándo Kelvin Albright se ha convertido en el guardián de la moralidad de Sandstone Valley? Desde que se dio cuenta de que su éxito está atrayendo atención de bancos más grandes en Santa Fe y Albuquerque, respondió Maverick con la franqueza que había caracterizado su relación durante años. He escuchado que representantes del Banco Territorial han estado preguntando sobre la posibilidad de establecer una sucursal aquí. Eso acabaría con el monopolio de Albright. La implicación era clara. Albright no estaba genuinamente preocupado por la moralidad. Estaba preocupado por la competencia económica. Al cuestionar la reputación de Jace, esperaba debilitar su influencia en la comunidad y potencialmente sabotear las negociaciones con instituciones financieras más grandes. Hay más, continuó Maverick. El reverendo Ezequiel Morrison ha comenzado a incluir referencias veladas sobre situaciones escandalosas en sus sermones dominicales. No menciona nombres, pero todo el pueblo sabe de qué está hablando. Jace se apoyó contra un poste de madera, procesando las implicaciones. El reverendo Morrison era un hombre que había llegado a Dusty Creek 2 años antes, predicando un cristianismo severo que contrastaba dramáticamente con la tolerancia práctica que caracterizaba la vida en el territorio. Había estado buscando una causa que aumentara su influencia en la comunidad, y aparentemente había encontrado una en el escándalo del rancho Blackwood. ¿Cómo han reaccionado los otros rancheros?, preguntó Jace. Están divididos, admitió Maverick. Los que lo conocen bien, como Benjamin Romano del rancho Copper Creek, no prestan atención a los chismes. Pero algunos de los más nuevos, especialmente aquellos que tienen deudas con el banco de Albright, están comenzando a distanciarse. Esa tarde, durante la cena familiar que se había convertido en la tradición más preciada del rancho, Jace observó a Paisley interactuar con sus pequeños con la gracia y paciencia que había llegado a admirar profundamente. Emma estaba explicando entusiasmadamente un problema matemático que había resuelto. Samuel describía el progreso de un potro particularmente terco. Grace mostraba semillas de flores silvestres que había estado recolectando. Y Thomas relataba una aventura imaginaria que había vivido con su cachorro. Era una escena de felicidad doméstica tan perfecta que resultaba doloroso pensar que fuerzas externas pudieran amenazarla. Pero Jas se había aprendido durante años de trabajo en territorio hostil que ignorar las amenazas no las hacía desaparecer, las hacía más peligrosas. Después de que los pequeños se fueran a dormir, Jas y Paisley se sentaron en el porche bajo un cielo estrellado que había sido testigo de tantas de sus conversaciones íntimas. Pero esa noche la atmósfera era diferente. «Hay algo que necesito decirle», comenzó Jase, decidiendo que la honestidad era la única política viable. Paisley lo miró con una expresión que sugería que ya había detectado su tensión. Durante los meses de convivencia, había desarrollado una sensibilidad hacia sus estados de ánimo que a menudo lo sorprendía. ¿Tiene que ver con las miradas que Maverick le dirigió durante la cena?, preguntó. Jase no debería haberse sorprendido por su perspicacia. En parte, sí. Le contó todos los rumores, las insinuaciones de Albright, los sermones del reverendo Morrison, la división creciente entre los rancheros de la región. Paisley escuchó en silencio, su expresión volviéndose más grave con cada detalle. «Entiendo», dijo, finalmente, con una voz que intentaba mantenerse firme, pero que Jase pudo detectar un temblor subyacente. «Mis pequeños y yo nos iremos por la mañana». «¿Qué?». Jase se volvió hacia ella con una vehemencia que los sorprendió a ambos. «No, absolutamente no, Jace. No puedo permitir que su reputación se vea comprometida por mi presencia aquí. Su presencia aquí es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida», respondió él con una intensidad que hizo que Paisley lo mirara fijamente.
No voy a permitir que un banquero codicioso y un predicador ambicioso destruyan lo que hemos construido. ¿Y qué propone que hagamos?, preguntó Paisley. Los rumores solo empeorarán. Eventualmente, podrían afectar sus negocios, su posición en la comunidad. Jay se levantó y caminó hasta la barandilla del porche, mirando hacia las montañas que se recortaban contra el cielo nocturno. Durante meses había estado evitando una verdad que ahora se imponía con claridad cristalina. «Cásese conmigo», dijo, volviéndose hacia ella. Las palabras flotaron en el aire nocturno como chispas de una hoguera. Paisley se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. «Cásese conmigo», repitió Joss, acercándose y arrodillándose frente a su silla. «No porque los rumores nos obliguen, sino porque la amo. Porque amo a Emma y su sed de conocimiento, a Samuel y su don con los animales, a Grace y su capacidad para hacer florecer vida en el desierto, a Thomas y su risa que ilumina cada día». Tomó sus manos entre las suyas. «Porque durante estos meses usted ha transformado no solo mi rancho, sino mi alma. Porque no puedo imaginar un futuro sin ustedes». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Paisley. «Yo también lo amo. Más de lo que creí posible después de William. Pero mis pequeños serán nuestros pequeños», la interrumpió suavemente. «Los adoptaré legalmente. Tendrán mi nombre, mi protección, mi herencia. Emma podrá ir a cualquier universidad del país si eso es lo que quiere. Samuel podrá desarrollar el programa de cría de caballos más innovador del territorio. Grace tendrá toda la tierra que quiera para sus jardines. Thomas crecerá sabiendo que es amado y valorado». Paisley cerró los ojos, y Jace pudo ver la batalla interna que se libraba en su expresión. «¿Y si los rumores persisten? ¿Y si su reputación se ve dañada de todas formas? Entonces enfrentaremos esos desafíos juntos», respondió Joss con una determinación que provenía de lo más profundo de su ser. «Como familia». El silencio se extendió entre ellos, cargado de posibilidades y miedos, de esperanzas y incertidumbres. En la distancia, un coyote aulló a la luna, un sonido que había acompañado la soledad de Jace durante años, pero que esa noche sonaba como una bendición primitiva. «Sí», susurró finalmente Paisley. «Sí, me casaré con usted». Bobesa se levantó y la tomó en sus brazos, sintiendo como si todo el peso del mundo se hubiera levantado de sus hombros. Pero incluso en ese momento de triunfo personal, una parte de su mente permanecía alerta. Sabía que Kelvin Albright y el reverendo Morrison no se rendirían fácilmente, y que la batalla por su felicidad apenas había comenzado. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, en la oficina del banco de Dusty Creek, Albright estaba redactando una carta a las autoridades territoriales, alegando irregularidades financieras en el rancho Blackwood, que requerían investigación inmediata. La tormenta que había estado gestándose durante meses estaba a punto de estallar sobre Sandstone Valley, y la felicidad recién declarada de Joss Paisley sería puesta a prueba de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. La noticia del compromiso entre Joss Blackwood y Paisley Thorne se extendió por Sandstone Valley como fuego en pastizal seco. En el transcurso de una semana, lo que había comenzado como rumores susurrados se transformó en conversaciones abiertas que dividían a la comunidad en facciones claramente definidas. Benjamin Romano, propietario del rancho Copper Creek y uno de los rancheros más respetados de la región, fue el primero en ofrecer sus felicitaciones públicas. Llegó al rancho Blackwood un martes por la mañana, acompañado de su esposa Nora, llevando un regalo de bodas, un juego de cubiertos de plata que había pertenecido a su propia abuela. «Jace», dijo Benjamin mientras compartían café en el porche, «en 25 años de conocerte, nunca te había visto tan completo. Esa mujer y sus pequeños han sido una bendición para ti». Nora Romano abrazó calurosamente a Paisley. «Querida,
No prestes atención a los chismosos. Una mujer que ha criado 4 pequeños tan educados y trabajadores como los tuyos tiene mi respeto completo. Pero por cada gesto de apoyo llegaban 3 de hostilidad sutil. En la tienda general de Dusty Creek, donde Paisley había ido a comprar suministros para la boda, se encontró con miradas frías y conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella entraba. La señora Everly Hayes, esposa del herrero y pilar de la comunidad religiosa, había sido particularmente directa en su desaprobación. «Es una vergüenza», murmuró lo suficientemente alto para que Paisley la escuchara, «que un hombre respetable como el señor Blackwood se rebaje a casarse con una mujer de antecedentes tan cuestionables». Paisley mantuvo la compostura, pero Emma, que la acompañaba, no pudo contener su indignación. «Mi madre es la mujer más honorable que existe», declaró con una dignidad que hizo que varios clientes se volvieran a mirar, y cualquiera que la conozca verdaderamente lo sabría. El enfrentamiento podría haber escalado, pero Maverick Vance, quien también estaba en la tienda, intervino con la autoridad que le daba su posición como capataz del rancho más próspero de la región. «Señora Hayes», dijo con voz pausada pero firme, «he trabajado para Jace Blackwood durante 8 años. He visto muchas mujeres intentar capturar su atención. Ninguna lo logró, porque él es un hombre que valora la sustancia por encima de la apariencia. La señora Thorne ha demostrado su valor todos los días durante casi un año». El intercambio se convirtió en el tema de conversación del pueblo durante días, alimentando aún más la división. Pero fue la llegada del inspector territorial Ricker Stone lo que transformó el conflicto de chisme social en crisis legal. Stone era un hombre delgado y meticuloso, vestido siempre de negro, que había llegado a Dusty Creek con un maletín lleno de documentos y autoridad para investigar las irregularidades financieras reportadas por Kelvin Albright. Se hospedó en la habitación más elegante de la posada del pueblo y comenzó inmediatamente a solicitar entrevistas con todos los asociados comerciales del rancho Blackwood. «Es rutinario», explicó a Jace cuando se presentó en el rancho 3 días después de su llegada. «Cuando se reportan discrepancias en las operaciones de un negocio de esta magnitud, el territorio tiene la obligación de investigar». Paisley, quien había estado presente durante la reunión en calidad de asistente administrativa, notó inmediatamente las inconsistencias en la historia de Stone. Las discrepancias que mencionaba eran vagas y parecían basarse más en especulación que en evidencia concreta. ¿Podría ser más específico sobre la naturaleza de estas presuntas irregularidades?, preguntó ella, usando el tono profesional que había perfeccionado durante sus años en el banco de Silver Ridge. Stone la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y ligero desdén. Era evidente que no había esperado ser cuestionado por una mujer, especialmente una cuya reputación estaba siendo cuestionada por la comunidad. «Señora Thorne, ¿verdad? Las cuestiones legales son asuntos entre hombres de negocios. La señora Thorne maneja toda la contabilidad del rancho», intervino Jace con una frialdad que hizo que la temperatura de la habitación pareciera descender varios grados. «Si hay preguntas sobre nuestras finanzas, ella es la persona más calificada para responderlas». Durante las siguientes 2 horas, Paisley sometió a Stone a un interrogatorio financiero que reveló no solo la solidez absoluta de las operaciones del rancho Blackwood, sino también la superficialidad evidente de las acusaciones. Cada libro de contabilidad estaba meticulosamente organizado, cada transacción documentada, cada proyección respaldada por datos verificables. Stone se retiró esa tarde sin haber encontrado evidencia alguna de irregularidades, pero prometió continuar su investigación. Era claro que la presión externa estaba aumentando y que las fuerzas que se oponían al matrimonio habían decidido usar todos los medios a su disposición. Esa noche, durante la cena familiar, Thomas hizo una pregunta que cortó como cuchillo a través de las preocupaciones adultas. ¿Por qué algunas personas en el pueblo no quieren que mamá se case con el señor Jace?, preguntó con la curiosidad directa de un pequeño de 7 años. El silencio que siguió fue tenso. Emma,
Samuel y Grace también miraban expectantes, claramente conscientes de las tensiones, pero sin comprenderlas completamente. Fue Paisley quien respondió, eligiendo sus palabras cuidadosamente. A veces, Thomas, cuando las personas ven que otros son felices y exitosos, se sienten amenazados. Piensan que la felicidad de otros de alguna manera reduce la suya propia. Eso es tonto, declaró Samuel con la lógica simple de un muchacho de 11 años. La felicidad no es como el ganado, que si alguien más tiene más, tú tienes menos. Grace asintió solemnemente. En mi jardín, cuando las plantas crecen bien, ayudan a que las otras plantas también crezcan mejor. Deberían estar contentos de que seamos una familia feliz. Jace sintió una oleada de orgullo y determinación renovada. Estos pequeños extraordinarios merecían crecer en un ambiente de amor y estabilidad, no de conflicto constante. Al día siguiente, la presión escaló aún más cuando el reverendo Morrison visitó personalmente el rancho. Llegó en su carruaje negro, vestido con su mejor traje dominical y llevando una Biblia de cuero como si fuera un arma. Señor Blackwood, comenzó sin preámbulos después de rechazar la invitación a entrar. He venido a ofrecerle una oportunidad de redención. Jace lo miró desde el porche, consciente de que Paisley y los pequeños podían escuchar desde adentro de la casa. No sabía que necesitaba redención, reverendo. Su alma está en peligro mortal, continuó Morrison, con el tono dramático que usaba durante sus sermones más apasionados. Esta mujer, esta situación, es una afrenta a la moralidad cristiana y una mancha en la reputación de nuestra comunidad. La señora Thorne es una mujer honorable que será mi esposa, respondió Jace con una paciencia que requería considerable esfuerzo. Nuestros planes de matrimonio cuentan con mi bendición completa. Morrison se acercó más, bajando la voz para dar un efecto más intimidante. Pero no cuentan con la bendición de Dios, ni con la aprobación de los ciudadanos respetables de Dusty Creek. Si insiste en seguir este curso de acción, me veré obligado a tomar medidas más directas. ¿Qué tipo de medidas?, preguntó Jace, su paciencia finalmente agotándose. Y las autoridades territoriales ya están investigando sus asuntos financieros. Sería una lástima que también tuvieran que examinar otros aspectos de su conducta personal. La amenaza era velada pero clara. Morrison estaba sugiriendo que fabricaría acusaciones adicionales si Jace no cedía a sus demandas. Fue en ese momento que Emma salió de la casa, caminando directamente hacia Morrison con una determinación que sorprendió a ambos hombres. Reverendo Morrison, dijo con la articulación clara de alguien que había sido educada por un maestro de escuela, he leído la Biblia completa 3 veces. ¿Podría decirme exactamente dónde dice que un hombre no puede casarse con una mujer viuda que ha demostrado virtud, trabajo duro y devoción a su familia? Morrison la miró con desconcierto, claramente no preparado para ser desafiado teológicamente por una jovencita de 13 años. También he leído, continuó Emma, sobre la hospitalidad hacia los extranjeros, sobre cuidar a las viudas y los huérfanos, y sobre no juzgar. ¿Sus acciones reflejan esas enseñanzas? El reverendo se puso rojo de indignación, pero antes de que pudiera responder, Paisley apareció y puso suavemente la mano en el hombro de Emma. Gracias, querida, dijo suavemente, pero creo que el reverendo Morrison ya ha dicho todo lo que vino a decir. Morrison se dirigió a su carruaje con movimientos bruscos, pero se volvió una última vez. Esto no ha terminado, Blackwood. La rectitud prevalecerá. Después de que se fuera, Jace abrazó a Emma con orgullo paternal. Esa fue una defensa magnífica, pequeña. Nadie tiene derecho a atacar a nuestra familia, respondió Emma con una ferocidad que recordaba a su madre. Y si van a usar palabras como armas, entonces necesitan estar preparados para una batalla intelectual real. Esa noche, mientras Jace y Paisley revisaban los eventos del día, ambos se dieron cuenta de que habían cruzado un punto de no retorno. Las fuerzas que se oponían a su matrimonio habían mostrado su disposición a usar cualquier medio necesario para separarlos.
Jazz, dijo Paisley suavemente, todavía podemos detener esto. Puedo tomar a los pequeños y... No, la interrumpió él con una firmeza absoluta. Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Si quieren una guerra la tendrán, pero ninguno de los dos sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando, y que las fuerzas conspirando contra ellos tenían recursos y determinación que aún no habían revelado completamente. La verdad llegó de la manera más inesperada, a través de una conversación accidental escuchada por Samuel durante uno de sus paseos matutinos para revisar el ganado. El muchacho de 11 años había desarrollado el hábito de levantarse antes del amanecer para caminar por los pastizales, encontrando en esa soledad una paz que le recordaba sus días con su padre maestro de escuela. Esa mañana particular de principios de mayo, Samuel se había dirigido hacia el límite sur de la propiedad, donde un arroyo serpenteaba entre álamos que proporcionaban sombra fresca incluso durante los días más calurosos del verano. Fue allí, mientras se sentaba en silencio observando un venado que bebía en la orilla opuesta, que escuchó voces llevadas por el viento desde el sendero que conectaba con el pueblo. 2 hombres a caballo se habían detenido cerca del arroyo, aparentemente para descansar sus monturas. Samuel reconoció inmediatamente una de las voces, Kelvin Albright, el banquero cuya hostilidad hacia su familia se había vuelto cada vez más evidente. La otra voz era desconocida, pero tenía el acento refinado de alguien educado en las ciudades del este. ¿Está seguro de que su plan funcionará?, preguntaba la voz desconocida. Completamente, respondió Albright con una confianza que hizo que Samuel se acercara más, manteniéndose oculto detrás de los arbustos. El inspector Stone es, digamos, receptivo a sugerencias financieras. Sus informes pueden ser muy convincentes cuando está adecuadamente motivado. Y el reverendo Morrison. Morrison es un fanático genuino, lo cual lo hace útil. Su indignación moral es real, aunque mal dirigida, pero sirve a nuestros propósitos. Samuel sintió su corazón acelerarse. Estaba escuchando algo que claramente no debería escuchar, pero algo instintivo le decía que era información vital para su familia. «Explíqueme nuevamente por qué es tan importante destruir a Blackwood», continuó la voz desconocida. «Seguramente hay maneras más simples de obtener su tierra». Albright se rió con una amargura que hizo que Samuel se estremeciera. «No es solo la tierra, aunque esos pastizales valen una fortuna ahora que el ferrocarril está planeando expandirse hacia el oeste. Es el principio de la cosa, Landon». Landon, Samuel frunció el ceño. Había escuchado ese nombre antes, pero no podía recordar dónde. Cada vez que otros rancheros consideraban expandirse con préstamos de mi banco, él los convencía de crecer orgánicamente. Ha costado miles de dólares en intereses perdidos, pero seguramente su éxito reciente lo habría beneficiado también. Un cliente próspero independiente no vale nada, interrumpió Albright. Lo que necesito son clientes dependientes, rancheros que deban tanto que no puedan tomar decisiones sin mi aprobación. Blackwood ha sido un ejemplo demasiado visible de cómo prosperar sin endeudarse. Hubo una pausa, y luego la voz identificada como Landon habló con una frialdad que hizo que Samuel sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa matutina. ¿Y la mujer? ¿Paisley Thorne? Ah, sí, la viuda encantadora. La voz de Albright se volvió más siniestra. Resulta que su historia no es tan simple como ella ha contado. Mi investigación ha revelado algunos detalles interesantes sobre su vida en Silver Ridge. Samuel se acercó más, arriesgándose a ser descubierto pero necesitando desesperadamente escuchar lo que seguía. William Thorne, su difunto esposo, no murió de fiebre amarilla como ella dice. Fue asesinado por un jugador profesional llamado Lucas Thompson después de una partida de póker que salió mal. Thompson desapareció inmediatamente después, y algunos testimonios sugieren que Paisley sabía más sobre los asuntos de juego de su esposo de lo que admitió a las autoridades. El corazón de Samuel se detuvo. Sabía que esto no podía ser verdad, pero también sabía que la verdad importaba menos que la percepción cuando se trataba de destruir reputaciones. ¿Tiene evidencia de esta versión alternativa de los eventos?,
preguntó Landon. Tengo testimonios de 3 personas que estuvieron presentes esa noche. Por supuesto, sus memorias podrían ser refrescadas si fuera necesario. Testimonios comprados, observó Landon con lo que sonaba como admiración profesional. Elegante. Una vez que esta información se haga pública, la posición de Blackwood en la comunidad se volverá insostenible. Un hombre respetable no puede casarse con una mujer cuyo pasado incluye posibles conexiones con jugadores y violencia. El escándalo arruinará su reputación, sus asociaciones comerciales se disolverán y eventualmente se verá obligado a vender. A usted, por supuesto, a un precio muy reducido, naturalmente, un favor para un viejo amigo en dificultades. Samuel había escuchado suficiente. Se alejó silenciosamente de su escondite y corrió hacia la casa con el corazón latiendo violentamente. La conspiración era mucho más profunda y más peligrosa de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Cuando llegó a la casa, encontró a Jace y Paisley en el estudio, revisando los planos de construcción para las nuevas habitaciones. Su llegada apresurada y su expresión de pánico inmediatamente captaron su atención. «Samuel, ¿qué pasa?», preguntó Paisley, levantándose inmediatamente. Entre respiraciones entrecortadas, Samuel relató todo lo que había escuchado. Cada palabra, cada detalle, cada implicación siniestra de la conversación entre Albright y el misterioso Landon. Cuando terminó, el silencio en el estudio era tan denso que parecía sólido. Paisley se había puesto muy pálida, y Jace tenía una expresión de furia fría que Samuel nunca había visto antes. «Samuel», dijo Jace finalmente, su voz controlada pero tensa, «¿estás absolutamente seguro de lo que escuchaste?» «Sí, señor, cada palabra». Paisley se dirigió hacia la ventana, sus manos temblando ligeramente. Jace dijo suavemente, «Lo que Albright dijo sobre William no es completamente falso». Jase se volvió hacia ella con sorpresa genuina. «¿Qué quieres decir?» «William sí jugaba, más de lo que yo sabía al principio de nuestro matrimonio. La noche que murió, sí había estado en una partida de póker, pero no fue asesinado por un jugador profesional. Fue asesinado por ladrones cuando regresaba a casa. Yo nunca hablé públicamente sobre sus hábitos de juego, porque no quería que esa fuera su memoria». Se volvió hacia Jace con lágrimas en los ojos. «Pero Albright puede torcer esa verdad de maneras que me hagan parecer cómplice o encubridora. Puede crear una historia que suene convincente para personas que quieren creerla». Jace se acercó y tomó sus manos. «No importa lo que haga Albright, yo conozco tu carácter, eso es lo único que importa». «Pero no será suficiente», respondió Paisley con una desesperación creciente. «Una vez que los rumores comiencen a circular, la verdad se volverá irrelevante. Sus negocios, su reputación, todo lo que ha construido». Samuel, quien había estado escuchando con la seriedad de alguien mayor que sus 11 años, de repente habló. Había algo más, el nombre Landon. He escuchado ese nombre antes, pero no podía recordar dónde. Sus ojos se iluminaron con comprensión súbita. En la biblioteca, en uno de los periódicos viejos que Emma estaba usando para practicar lectura. Landon Thorne. Es el nombre de alguien que compra propiedades cuando los ferrocarriles se expanden. Paisley se quedó inmóvil. «Thorne, dijiste Thorne». «Sí, estoy seguro. Landon Thorne, especulador de tierras». El color desapareció completamente del rostro de Paisley. «Landon Thorne es el hermano de William», susurró. «El hermano que nunca conocí, que William decía que había cortado relaciones con la familia años antes de que nos conociéramos». La realización cayó sobre la habitación como un rayo. La conspiración no era solo sobre dinero o poder local, era personal. Landon Thorne había venido a reclamar algo que consideraba suyo por derecho familiar, y había encontrado en Kelvin Albright el socio perfecto para destruir la nueva vida que Paisley había construido. «Por eso sabía tanto sobre tu pasado», murmuró Josh. «No son investigaciones de Albright, es conocimiento familiar». Samuel asintió gravemente. «Y por eso están tan seguros de que su plan funcionará. No solo están fabricando mentiras, están usando verdades parciales de maneras que hacen que las mentiras parezcan creíbles.
Esa noche, mientras los pequeños dormían sin saber que su mundo estaba a punto de ser atacado de maneras que no podían imaginar, Jas y Paisley permanecieron despiertos desarrollando estrategias de defensa. Pero ambos sabían que habían cruzado un punto de no retorno. La conspiración era demasiado elaborada, demasiado personal, demasiado bien financiada para ser combatida con medios convencionales. La guerra por su futuro había comenzado, y el enemigo tenía ventajas que apenas estaban comenzando a comprender. La carta llegó 3 días después de la revelación de Samuel, entregada por un mensajero que cabalgó desde Santa Fe con la urgencia de alguien que transportaba documentos oficiales del territorio. Jase la recibió en el porche de la casa principal, consciente de que Paisley y los pequeños observaban desde las ventanas con expresiones tensas. El sobre llevaba el sello oficial del territorio de Nuevo México y su contenido confirmó los peores temores de la familia. El inspector Riker Stone había presentado un informe preliminar que cuestionaba no solo las prácticas financieras del rancho Blackwood, sino también la moralidad pública de su propietario. Se solicitaba la presencia de Jace en Santa Fe para una audiencia formal que determinaría si se justificaban acciones legales adicionales. Pero era el párrafo final el que cortó como cuchillo. En vista de las serias preocupaciones sobre la influencia de elementos disruptivos en esta operación comercial, se recomienda encarecidamente que el señor Blackwood tome medidas inmediatas para distanciar su negocio de asociaciones que podrían comprometer la integridad de sus operaciones futuras. El mensaje era claro sin ser explícito. Deshacerse de Paisley y sus pequeños o enfrentar consecuencias legales y económicas que podrían destruir todo lo que había construido durante 15 años. Esa tarde, Benjamin Romano llegó al rancho con noticias aún más preocupantes. Había cabalgado directamente desde Dusty Creek, donde los rumores sobre el escándalo Blackwood se habían intensificado hasta convertirse en acusaciones abiertas. «Jase», dijo después de declinar la invitación a entrar, claramente incómodo con el mensaje que traía. Varios de los rancheros han decidido distanciarse temporalmente de asociaciones comerciales contigo hasta que se resuelva esta situación. ¿Cuáles rancheros?, preguntó Jase, aunque ya sabía la respuesta. Todos los que tienen préstamos pendientes con el banco de Albright, respondió Romano con disgusto evidente. Me avergüenza decirlo, pero el miedo es más poderoso que la lealtad para algunos hombres. ¿Y tú, Benjamín? Romano se enderezó con la dignidad que había caracterizado su amistad durante décadas. Yo me quedo contigo, pase lo que pase, pero necesitas saber que la presión va a aumentar. Albright ha enviado representantes a los compradores de ganado en Texas y Colorado, insinuando que tus operaciones podrían estar bajo investigación federal pronto. La implicación era devastadora. Si los compradores comenzaban a dudar de la legitimidad de las operaciones del rancho, las ventas de ganado, el corazón económico del negocio, se volverían imposibles. Esa noche, después de acostar a los pequeños con historias y canciones como si nada hubiera cambiado, Paisley se dirigió a su habitación y comenzó a empacar sus pocas pertenencias en la misma valija raída que había traído 9 meses antes. Ese la encontró allí 1 hora después, doblando cuidadosamente los vestidos que él había insistido en comprarle para reemplazar sus ropas desgastadas por el viaje. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «Lo que debería haber hecho hace meses», respondió Paisley sin levantar la vista. «Irme antes de que destruya completamente tu vida». Jesse cerró la puerta y se acercó, tomando suavemente el vestido de sus manos. «Paisley, no, Jase, tienes que ser realista». Su voz se quebró ligeramente, pero mantuvo la compostura. Albright y Landon han construido una trampa perfecta. No importa cómo luchemos contra sus acusaciones, el daño ya está hecho. Tu reputación, tus negocios, todo lo que has trabajado para construir, todo lo que he trabajado para construir, no vale nada sin ustedes. La interrumpió con una intensidad que la hizo finalmente mirarlo a los ojos. «No lo entiendes. Durante 3 años viví en esta casa como un fantasma. Tenía dinero, tenía éxito, tenía respeto, pero no tenía vida». Se sentó en la cama junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Ustedes me devolvieron el alma, Paisley.
Emma con su hambre de conocimiento, Samuel con su don natural, Grace con su capacidad de hacer crecer belleza en el desierto, Thomas con su risa que ilumina los días más oscuros. Y tú me mostraste lo que significa verdaderamente vivir. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Paisley. ¿Pero a qué costo? Si nos quedamos, perderás todo. Si nos vamos, si se van, ya habré perdido todo lo que importa. En ese momento, una voz pequeña habló desde la puerta. «Mamá, nos vamos otra vez». Tomás estaba en el umbral, arrastrando su manta favorita y con los ojos hinchados de sueño. Detrás de él aparecieron Emma, Samuel y Grace, claramente despertados por las voces. «¿Es por las personas malas del pueblo?», preguntó Grace con la percepción intuitiva que había desarrollado durante sus 8 años de vida. Emma se acercó con la determinación que había heredado de su madre. «Mamá, hemos estado hablando. Samuel nos contó lo que escuchó. Sabemos que hay personas que quieren lastimarnos, pero no queremos huir otra vez», añadió Samuel con una firmeza que lo hacía sonar mayor que sus 11 años. «Este es nuestro hogar ahora. Aquí tenemos una familia real». Thomas se subió a la cama y abrazó a Paisley. «No quiero irme. Aquí tengo mi cachorro y mi habitación, y el señor Giles me cuenta historias». Paisley miró a sus 4 pequeños, luego a Giles, y sintió que su corazón se partía de maneras que no había experimentado desde la muerte de William. Toda su vida había sido una serie de decisiones difíciles, pero ninguna había sido tan imposible como esta. «Pequeños», dijo suavemente, «a veces los adultos tienen que tomar decisiones que parecen injustas para proteger a las personas que aman». «Pero mamá», dijo Emma con la lógica implacable que había heredado de su padre maestro, «¿no nos has enseñado que huir de los problemas no los resuelve, que hay momentos cuando tienes que quedarte y luchar por lo que es correcto?» La pregunta cayó en el silencio de la habitación como una piedra en agua quieta. Paisley se dio cuenta de que sus propias enseñanzas estaban siendo usadas contra la decisión que creía era la más prudente. Fue Jace quien finalmente rompió el silencio. «Emma tiene razón, y yo he tomado mi decisión». Se levantó y miró a cada uno de los pequeños, luego a Paisley. «Mañana iremos todos a Santa Fe. Enfrentaremos esta audiencia juntos como familia». «Jace, eso es exactamente lo que quieren que hagas», protestó Paisley. «Aparecer con nosotros solo confirmará sus acusaciones sobre tu conducta inapropiada». «Entonces confirmemos sus acusaciones», respondió él con una sonrisa que no había mostrado en días. «Confirmémonos orgullosos de nuestra familia, orgullosos de nuestro amor, orgullosos de lo que hemos construido juntos». Se arrodilló frente a los 4 pequeños. «Pero necesito que entiendan algo. Lo que vamos a enfrentar será difícil. Habrá personas que dirán cosas crueles, que intentarán hacernos sentir avergonzados de quienes somos. ¿Están dispuestos a mantenerse unidos sin importar lo que pase?» Los 4 asintieron con una solemnidad que trascendía sus años. «Entonces mañana salimos para Santa Fe», declaró Jace, «y le mostraremos al territorio entero lo que es una verdadera familia». Esa noche, mientras preparaban el equipaje para el viaje que determinaría su futuro, ninguno de ellos durmió profundamente, pero por primera vez en días había una sensación de propósito unificado en la casa. Habían elegido luchar juntos sin importar las consecuencias. Lo que no sabían era que Kelvin Albright y Landon Thorne ya habían anticipado esta decisión, y que la trampa que esperaba en Santa Fe era aún más elaborada y peligrosa de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. El amanecer llegó demasiado pronto, pero cuando el sol se alzó sobre las montañas de Sandstone Valley, iluminó a una familia que había decidido que algunos principios valían más que la seguridad. La batalla final estaba a punto de comenzar. El edificio del Tribunal Territorial de Santa Fe se alzaba imponente contra el cielo azul de mayo, sus muros de adobe y vigas de madera representando la autoridad del gobierno federal en el territorio de Nuevo México. Era aquí, en la sala de audiencias del 2º piso, donde se decidiría el destino de la familia Blackwood Thorne. Jas había contratado los servicios de Jace Vance, el abogado más respetado de Santa Fe, un hombre cuya reputación de integridad igualaba su habilidad legal. Vance había revisado minuciosamente todos los documentos del caso durante el viaje de 3 días desde Sandstone Valley.
y su expresión se había vuelto progresivamente más grave con cada página examinada. La conspiración es más sofisticada de lo que esperaba. Había admitido la noche anterior mientras cenaban en el hotel. Han construido un caso que combina acusaciones legales, aparentemente legítimas, con insinuaciones morales, diseñadas para influir en la opinión pública. Será una batalla tanto legal como de percepciones. Ahora, mientras la familia se dirigía hacia la entrada del tribunal, Paisley mantenía a Thomas de la mano, mientras Emma, Samuel y Grace caminaban con una dignidad que trascendía sus años. Habían decidido vestirse con su mejor ropa. Jace, con su traje negro de domingo, Paisley con el vestido azul marino que él había insistido en comprarle para ocasiones especiales, y los pequeños con ropas que reflejaban tanto respetabilidad como la prosperidad modesta que habían encontrado en el rancho. La sala de audiencias ya estaba llena cuando entraron. Hazer reconoció inmediatamente varios rostros, Benjamin Romano y su esposa Nora, que habían viajado para mostrar su apoyo, Maverick Vance y Nelson Cole, quienes habían cerrado las operaciones del rancho para estar presentes, y sorprendentemente varios rancheros menores que había esperado que evitaran asociarse públicamente con él. En el lado opuesto de la sala se sentaban Kelvin Albright, y un hombre que Jace asumió era Landon Thorne. Landon era más alto y más delgado que su hermano fallecido había sido según las descripciones de Paisley, con cabello rubio peinado hacia atrás y ropas que gritaban prosperidad urbana. Sus ojos fríos se fijaron en Paisley con una intensidad que hizo que Jace instintivamente se moviera para bloquear su línea de visión. El juez Marcus Adams era un hombre de 60 años, cuya reputación de imparcialidad había sobrevivido a 3 décadas en el sistema legal territorial. Se dirigió a la sala con una voz que llenó cada rincón del espacio. Esta audiencia ha sido convocada para examinar las alegaciones de irregularidades financieras y conducta inapropiada en las operaciones del rancho Blackwood, propiedad del señor Jace Blackwood de Sandstone Valley. El inspector Riker Stone presentó primero su caso, leyendo de un informe que detallaba prácticas contables cuestionables e influencias externas inapropiadas en las operaciones del rancho. Sus palabras eran técnicamente precisas, pero cuidadosamente elegidas para crear una impresión de corrupción sin hacer acusaciones específicas que pudieran ser fácilmente refutadas. Fue entonces cuando Kelvin Albright se levantó para ofrecer testimonio adicional sobre el carácter del acusado. Su señoría comenzó con la suavidad de alguien acostumbrado a manipular a través de la persuasión. Mientras que las irregularidades financieras son preocupantes, existe una cuestión más fundamental sobre la idoneidad del señor Blackwood para manejar una operación de esta magnitud. Procedió a presentar su versión distorsionada de los eventos en Silver Ridge, pintando a Paisley como una mujer cuyo pasado incluía asociaciones con elementos criminales y posible conocimiento de actividades ilegales que resultaron en violencia. Es mi deber informar al tribunal, continuó Albright, que el señor Blackwood ha permitido que esta mujer de antecedentes cuestionables no solo viva en su propiedad, sin supervisión apropiada, sino que también maneje aspectos críticos de sus operaciones financieras. Murmullos de desaprobación se alzaron desde la sección de espectadores donde se habían congregado los aliados de Albright, pero fueron acallados por una voz clara y fuerte que se alzó desde la sección de la familia. Su señoría, solicito permiso para hablar. Era Emma, levantándose con una composura que hizo que toda la sala se volviera hacia ella. A sus 13 años, tenía una presencia que comandaba respeto incluso en ese entorno intimidante. El juez Adams la miró con curiosidad. Jovencita, esto es una audiencia legal formal. Precisamente por eso necesito hablar, su señoría, respondió Emma con una articulación perfecta. Se han hecho acusaciones sobre el carácter de mi madre, y como testigo presencial de su conducta durante los últimos 11 meses, tengo derecho legal a ofrecer testimonio de carácter. Chase Vance se levantó inmediatamente. Su señoría, la señorita Emma Thorne, está bien versada en ley territorial. Su derecho a ofrecer testimonio de carácter está claramente establecido en el Código Legal de 1878. El juez Adams asintió lentamente. Muy bien,
La señorita Thorne puede proceder. Emma caminó hacia el frente de la sala con pasos seguros. Su señoría, mi madre, la señora Paisley Thorne, ha sido acusada de tener antecedentes cuestionables y de ejercer influencia inapropiada sobre las operaciones del rancho Blackwood. Se volvió hacia Kelvin Albright con una mirada que, a pesar de su edad, llevaba la fuerza de la verdad absoluta. Me gustaría que el señor Albright especifique exactamente cuáles son estas actividades cuestionables, porque en 11 meses de observación diaria he visto a mi madre transformar una operación en pérdida en la empresa más próspera del condado. Sacó una carpeta que había estado llevando. Tengo aquí copias de todos los registros financieros del rancho desde nuestra llegada. Cada entrada, cada cálculo, cada proyección ha sido documentada meticulosamente. Si el señor Albright puede identificar una sola irregularidad real en lugar de insinuaciones vagas, estaré encantada de discutirla. La confianza de Albright vaciló visiblemente. No había esperado ser desafiado por una adolescente armada con documentación completa. Fue entonces cuando Landon Thorne cometió el error que destruiría completamente su conspiración. Se levantó abruptamente, aparentemente frustrado por el giro de los eventos. Su señoría, declaró con una arrogancia que reveló más de lo que pretendía, esta charada ha continuado lo suficiente. Esa mujer le robó a mi familia propiedades legítimas cuando huyó de Silver Ridge después de la muerte de mi hermano. Vine aquí para recuperar lo que me pertenece por derecho. El silencio que siguió fue absoluto. Landon se dio cuenta inmediatamente de su error, pero ya era demasiado tarde. Había revelado que su interés en el caso era personal y financiero, no moral o legal. Jace Vance se levantó con la expresión de un cazador que había visto a su presa cometer un error fatal. Su señoría, el señor Thorne acaba de admitir que su participación en este caso está motivada por una disputa de herencia personal, no por preocupaciones legítimas sobre las operaciones del rancho Blackwood. Se dirigió hacia Landon con documentos en la mano. Señor Thorne, ¿puede explicar por qué no presentó una reclamación legal formal de herencia en Silver Ridge? ¿Por qué eligió en su lugar conspirar con el señor Albright para fabricar acusaciones contra un ranchero inocente? Landon se puso rojo de ira. Esa mujer sedujo a mi hermano para alejarlo de su familia. Después de su muerte, se llevó todo lo que debería haber vuelto al linaje familiar. Se refiere al matrimonio legalmente documentado entre William Thorne y Paisley Thorne, preguntó Vance, produciendo el certificado de matrimonio. ¿O a los 4 pequeños que su hermano adoptó legalmente y nombró como sus herederos en su testamento debidamente firmado y notarizado? Produjo más documentos. Tengo aquí el testamento completo de William Thorne, que establece claramente que toda su propiedad pasa a su querida esposa Paisley y los pequeños que hemos acogido como propios. Su firma está notarizada por el Banco de Silver Ridge. Landon Thorne se desplomó en su silla, su caso destruido por su propia arrogancia. Pero Jace Vance no había terminado. Se volvió hacia Kelvin Albright. Señor Albright, ¿puede explicar por qué un respetable banquero de Dusty Creek estaría dispuesto a fabricar acusaciones falsas para ayudar a un especulador de tierras a perseguir una vendetta personal? Albright intentó mantener su compostura, pero sudor comenzó a aparecer en su frente. No he fabricado nada, simplemente informé irregularidades observadas, como las irregularidades que reportó al inspector Stone antes de realizar cualquier investigación real. Vance produjo una carta fechada. Esta carta suya al inspector Stone está fechada 2 días antes de su primera visita al rancho Blackwood. ¿Cómo pudo reportar irregularidades que aún no había observado? El caso se desmoronaba rápidamente, pero fue Samuel quien proporcionó el golpe final. El muchacho se levantó y se acercó al juez. Su señoría, escuché una conversación entre estos 2 hombres donde admitieron que estaban fabricando evidencia y comprando testimonios para destruir a nuestra familia. Todo porque el señor Blackwood se negó a endeudarse con el banco del señor Albright. El juez Adams se enderezó con expresión severa. ¿Está usted alegando perjurio y conspiración para cometer fraude? Estoy alegando, respondió Jace Vance con satisfacción evidente,
que esta audiencia completa ha sido resultado de una conspiración criminal diseñada para robar propiedades legítimas a través de medios fraudulentos. El juez Adams golpeó su mazo con autoridad. Esta audiencia está suspendida mientras investigo estas alegaciones. Señor Albright, señor Thorne, están bajo órdenes de permanecer en Santa Fe hasta que se complete una investigación formal de sus actividades. Mientras Albright y Landon eran escoltados fuera de la sala bajo custodia, la familia Blackwood Thorne se reunió en abrazo emocional. Habían enfrentado a sus enemigos y triunfado, no a través de la fuerza, sino a través de la verdad y el coraje. Pero su mayor victoria aún estaba por venir. 6 meses después de la audiencia en Santa Fe, el rancho Blackwood había experimentado una transformación que trascendía todo lo que Jace había soñado cuando encargó aquellos planos arquitectónicos años atrás. La construcción de las nuevas habitaciones había comenzado inmediatamente después de su regreso triunfal de la capital territorial, pero lo que surgía de la tierra roja de Sandstone Valley era mucho más que una simple expansión de una casa. Era el nacimiento de una comunidad. La boda de Jessie Paisley había tenido lugar en octubre, bajo un cielo de otoño tan azul que parecía pintado por la mano de Dios. Benjamin Romano había servido como padrino, mientras que Emma, en su papel de dama de honor, había organizado la ceremonia con la precisión de una general planificando una campaña. El reverendo Morrison había sido discretamente reemplazado por un ministro metodista de Albuquerque, un hombre cuya teología enfatizaba el amor por encima del juicio. Pero el momento más emotivo de la ceremonia no había sido el intercambio de votos entre Jace y Paisley, sino la adopción formal de los 4 pequeños que siguió inmediatamente. Cuando el juez Adams, quien había viajado especialmente desde Santa Fe para oficiar, pronunció las palabras que los convertían legalmente en Emma Blackwood, Samuel Blackwood, Grace Blackwood y Thomas Blackwood, no hubo un ojo seco en la congregación. De este día en adelante, había declarado Jace con una voz que temblaba de emoción: «Ustedes llevan mi nombre, pero yo cargo con el honor de llamarme su padre». La respuesta de Tomás, entonces de 8 años, había resumido el sentimiento de toda la familia: «Siempre supimos que eras nuestro papá en el corazón». Ahora solo es oficial. Los meses que siguieron habían visto florecer no solo a la familia, sino a toda la región. La exposición del escándalo Albright Thorne había resultado en una investigación federal que reveló una red de corrupción que se extendía mucho más allá de Dusty Creek. Kelvin Albright había sido sentenciado a 5 años de prisión por fraude bancario, mientras que Landon Thorne enfrentaba cargos similares en 3 territorios diferentes. El banco de Dusty Creek había cerrado sus puertas, pero en su lugar había llegado el Banco Territorial de Nuevo México, una institución que operaba bajo principios éticos estrictos y que había nombrado a Jace como miembro de su junta directiva local. La transformación más notable, sin embargo, había ocurrido en la casa del rancho mismo. Las nuevas construcciones habían creado no solo espacios de vida adicionales, sino también una escuela completamente equipada que ahora servía no solo a los pequeños Blackwood, sino a todos los hijos de las familias trabajadoras de la región. Emma había asumido el papel de directora de la escuela con una competencia que asombraba a educadores formales. A los 14 años, había desarrollado un currículo que combinaba materias académicas tradicionales con habilidades prácticas adaptadas a la vida en el territorio. Sus estudiantes no solo aprendían matemáticas y literatura, sino también contabilidad básica, técnicas de agricultura sostenible y lo que ella llamaba ciudadanía territorial, los derechos y responsabilidades de vivir en una democracia en desarrollo. Samuel, ahora de 12 años, había convertido su don natural con los animales en algo revolucionario. Bajo la tutela continua de Maverick Vance, había desarrollado técnicas de entrenamiento de caballos que combinaban paciencia, respeto y comprensión psicológica de los animales. Su fama se había extendido hasta Texas, donde rancheros experimentados venían específicamente para observar sus métodos y comprar caballos entrenados según su sistema. Grass había expandido su jardín hasta convertirlo en una operación agrícola que suministraba no solo al rancho, sino a 3 pueblos vecinos.
A los 9 años había experimentado con técnicas de irrigación que maximizaban el uso del agua en el clima árido y había comenzado a enseñar sus métodos a otros agricultores de la región. Su jardín medicinal había salvado vidas durante una epidemia menor de influenza el invierno anterior. Tomó Pina, ahora de 9 años, había desarrollado una personalidad que combinaba la sabiduría práctica con un carisma natural que lo convertía en el diplomático no oficial de la familia. Había mediado disputas entre trabajadores, había convencido a rancheros renuentes de que probaran nuevas técnicas y había desarrollado una red de amistad que se extendía desde las montañas hasta el desierto. Pero fue Paisley quien había experimentado la transformación más profunda. La mujer que había llegado al rancho con la súplica desesperada, trabajo por comida para mis 4 pequeños, se había convertido en la socia igualitaria de Jace en todos los aspectos de sus vidas y negocios. Sus innovaciones contables y administrativas habían sido adoptadas por otros rancheros de la región y el Banco Territorial le había ofrecido una posición como consultora financiera independiente. Había declinado la oferta, prefiriendo enfocar sus energías en la expansión continua de lo que había comenzado a llamar nuestro experimento de comunidad. Una tarde de abril, mientras revisaban los planos para la siguiente fase de construcción, una biblioteca pública que serviría a todo el condado, Paisley se detuvo y miró a Jace con una expresión de asombro que aún lo sorprendía después de meses de matrimonio. «¿En qué estás pensando?», preguntó él, reconociendo esa mirada particular que generalmente precedía a una de sus ideas más innovadoras. «Estoy pensando en esa noche», respondió ella, «cuando llegué a tu puerta con nada más que desesperación y una promesa que no sabía cómo cumplir». Se acercó a la ventana que daba al patio donde Thomas jugaba con un grupo de pequeños de familias vecinas, mientras Emma dirigía lo que parecía ser una clase de geometría al aire libre, usando palos y piedras como herramientas de demostración. «Prometí trabajar para ti por comida para mis pequeños», continuó, «pero mira lo que hemos construido en su lugar». Jace se unió a ella en la ventana, observando la escena de actividad productiva que se extendía en todas las direcciones. En los corrales, Samuel trabajaba con un potro joven mientras varios vaqueros de ranchos vecinos observaban sus técnicas. En el jardín, Grouse dirigía a un grupo de mujeres en la plantación de un nuevo huerto comunitario. En el porche, Maverick Vance y Nelson Cole discutían planes para un sistema de cooperativa que permitiría a rancheros menores compartir recursos y conocimientos. «No trabajas para mí», dijo Jace suavemente, tomando su mano. «Trabajamos juntos, construimos juntos, soñamos juntos». Esa noche, reflexionó Paisley, pensé que estaba pidiendo caridad. No sabía que estaba ofreciendo una asociación que cambiaría no solo nuestras vidas, sino toda una región. Era verdad. El rancho Blackwood se había convertido en mucho más que una operación ganadera próspera. Se había vuelto el centro de una red de cooperación que se extendía por cientos de millas. La escuela de Emma atraía estudiantes de todo el territorio. Los métodos de Samuel habían revolucionado el entrenamiento de caballos en el suroeste. Las técnicas agrícolas de Grace habían aumentado la productividad de docenas de granjas. Las habilidades diplomáticas de Thomas habían ayudado a resolver conflictos que podrían haber escalado a violencia. Y Paisley había desarrollado un sistema de microcréditos que permitía a familias trabajadoras comprar tierras y establecer sus propias operaciones pequeñas, creando una red de prosperidad compartida que beneficiaba a toda la comunidad. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Jace, dirigiéndose hacia su escritorio y extrayendo un documento que había estado preparando en secreto durante semanas. Era un plano maestro para lo que había llamado Ciudad Blackwood, una comunidad planificada que se centraría alrededor del rancho, pero que incluiría viviendas para trabajadores, talleres especializados, una biblioteca pública, un hospital pequeño y, lo más ambicioso de todo, una universidad territorial especializada en agricultura, ganadería y administración de tierras áridas. «Jace», susurró Paisley, estudiando los planos con ojos que se llenaban de lágrimas de alegría, esto es más grande que cualquier cosa que hayamos soñado. Es nuestra promesa cumplida,
respondió él, pero cumplida de una manera que ninguno de nosotros pudo haber imaginado. Esa noche, durante la cena familiar que seguía siendo la tradición más sagrada del rancho, Jace hizo un anuncio que sellaría para siempre la transformación de su familia. Pequeños, comenzó, usando el término cariñoso que había adoptado para sus 4 hijos, su madre y yo, hemos tomado una decisión importante. Los 4 lo miraron con la atención completa que habían aprendido a dar a los anuncios familiares importantes. Vamos a cambiar el nombre del rancho, continuó. Ya no será el rancho Blackwood. Tomás parecía preocupado. ¿Pero por qué, papá? Nos gusta nuestro nombre. Jace sonrió. Se llamará el rancho Familia Blackwood, porque esto nunca fue sobre un hombre construyendo un imperio. Siempre fue sobre una familia construyendo un hogar que fuera lo suficientemente grande para todos los que necesitaran uno. La aprobación fue unánime e instantánea. 6 meses después, cuando la primera fase de Ciudad Blackwood estaba completada y las primeras familias se mudaban a sus nuevas casas, Paisley estaba en el porche de la casa principal, observando el atardecer pintar las montañas de colores que solo el desierto de Nuevo México sabía crear. Jace se unió a ella como había hecho cientos de noches antes, pero esta vez llevaba algo en las manos, una placa de bronce que había encargado para colocar en la entrada principal de la comunidad. La placa decía, Ciudad Blackwood, fundada en 1883, donde una promesa desesperada se convirtió en esperanza compartida. ¿Te arrepientes alguna vez, preguntó Jace, de esa noche cuando llegaste a mi puerta? Paisley lo miró con una sonrisa que llevaba toda la sabiduría y alegría que habían construido juntos. Me arrepiento, dijo, de haber esperado tanto tiempo en tocar esa puerta. En la distancia, las luces comenzaron a encenderse en las casas de Ciudad Blackwood, cada una representando una familia que había encontrado prosperidad y comunidad en la visión que había nacido de una promesa simple: trabajo por comida para mis 4 pequeños. Esa promesa se había transformado en algo que ninguno de ellos pudo haber imaginado: una comunidad próspera, una familia extendida y un legado que duraría generaciones. El viento nocturno llevaba el sonido de risas y conversaciones desde las casas vecinas, el aroma de cenas familiares y el susurro de sueños, siendo planificados para el mañana. Paisley había cumplido su promesa de trabajar para siempre, pero en lugar de servir a un hombre, había ayudado a construir un mundo donde el trabajo duro, la dignidad y el amor podían transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Y en ese mundo que habían creado juntos, cada atardecer traía no el final de otro día de trabajo, sino la promesa de otro día de posibilidades infinitas. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si este te ha gustado, no querrás dejar pasar estos. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte ninguna de nuestras subidas.